fácil de lo esperado, quizá. Sí, bueno, está claro que veníamos a un campo muy difícil, contra un rival que está haciendo una gran temporada. Desde aquí felicitarles, porque no es fácil ascender de categoría y estar en la situación que está el Pontevedra, en puestos cercanos del playoff, y eso es debido a la gran temporada que están haciendo los jugadores junto con su entrenador, que está haciendo un gran trabajo. Evidentemente sí que es verdad que no esperaba que el partido fuera tan fácil para nuestro lado. Es verdad que bueno, ahí sí que tengo que darle méritos al equipo porque ha hecho un partidazo desde principio a fin. Hemos pasado, lógicamente, los pequeños apuros del principio, cuando juegas fuera de casa contra un rival que aprieta mucho, que tiene una gran intensidad, pero después yo creo que hemos sido controladores del juego durante todo el partido y en líneas generales tengo que felicitar a todos los jugadores porque hemos hecho un enorme trabajo y un partidazo, creo, contra un equipo muy difícil. Al margen de los dos errores que costaron los primeros goles del partido a Pontevedra, ¿no? El Ferrol yo lo he visto muy bien posicionado en el campo y superior en el centro, sobre todo. Sí, bueno, nosotros si algo tenemos, evidentemente es, como comentas de los fallos en los goles, es que en la estrategia somos un equipo fuerte y lo veníamos demostrando en partidos anteriores, pero ya durante todo el año. También es verdad que veníamos aquí con 3 partidos con la portería cero y hoy nos vamos con la portería cero otra vez. Son 4 partidos ya con la portería cero y eso demuestra que es un equipo fuerte defensivamente también, pero no me refiero solo a la defensa, sino a todo el grupo en general. Y el tema de estar bien plantado durante el terreno de juego, yo creo que el equipo ha estado bien plantado, las líneas han estado siempre muy juntas, tanto para atacar como para defender, y en lo que se refiere a juego nos hemos asociado muy bien con los jugadores que tenemos técnicamente muy buenos y hemos hecho daño donde teníamos que hacer daño al rival, en las transiciones, sobre todo cuando recibíamos tras pérdida de ellos, intentar jugar el espacio, que es donde le íbamos a hacer daño, con jugadores como Vela, José, que son rápidos. Y bueno, creo que el resultado, pues evidentemente, la primera parte 0-3 ya lo hizo todo el partido. Ha sido una jornada redonda para vosotros. Sí, de aún estamos más contentos porque bueno, hemos llegado al vestuario y nos hemos enterado de la noticia